Muy buenos días a todas las personas que nos están siguiendo en este evento sobre cuentas satélites de bioeconomía. Muy buenas tardes a los que están más al sur de América y en otras partes del mundo. Eh, Esta es la primera actividad que realizamos este año y es muy significativa porque es la primera actividad en el marco de la celebración del 75 aniversario de la CEPAL. Así que me complace mucho darles la bienvenida. Para empezar el evento, le voy a dar la palabra a la señora Janet Sánchez, que es la directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Janet, por favor. Muchas gracias, Adrián. Muy buenos días a todos en Costa Rica, en Chile y a los que puedan estar conectados tal vez de algún otro país. Quiero saludar muy cordialmente al señor Rigoberto Torres, que es el director del Departamento de Estadística Macroeconómica del Banco Central de Costa Rica, a la señora Irene Alvarado, que es ejecutiva del área de estadísticas ambientales del Departamento de Estadística Macroeconómica del BCCR, la señora Cintia Córdoba, que es secretaria técnica del Consejo Nacional de Cuentas Ambientales de Costa Rica, la señora Romina Loman, asesora del programa de cooperación CEPAL BMZ y GIZ, y el señor Renato Vargas, consultor de la CEPAL en cuentas satélite de bioeconomía, estimado Adrián y colegas que nos acompañan de los distintos equipos técnicos. Bueno, para mí es un gran gusto darles la bienvenida a este webinario en el que presentaremos la metodología o una metodología en la que hemos venido trabajando para la elaboración de cuentas satélite de bioeconomía y los resultados preliminares de su aplicación para el caso de 12 países de la región. En primer lugar, quisiera agradecer la disposición de la cooperación alemana para incluir este como un tema de interés de la cooperación y de un proyecto y una iniciativa particular sobre bioeconomía de alto valor agregado que es parte o funciona en el marco de un proyecto que se reconoce como reactivación transformadora, superando las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Este proyecto destaca que frente a los cambios que estamos experimentando en el escenario internacional, la región tiene que impulsar una profunda transformación de sus estructuras productivas. La CEPAL considera que la bioeconomía es justamente uno de los posibles motores para un crecimiento que sea sostenible, que sea incluyente y que a la vez tenga una alta agregación de valor como parte de estos esfuerzos que permitan esa buscada transformación. Las cuentas satélites son evidentemente un instrumento muy importante que nos permite conocer el aporte de la bioeconomía en la economía de los países. Disponer de este instrumento es fundamental para apoyar a los países que nos solicitan cooperación técnica en sus procesos de formulación de políticas referidas a la bioeconomía y en general para países interesados en fomentar el desarrollo de esta muy trascendente actividad económica en la región. En particular, ahora dispondremos de una base cuantitativa para empezar a dialogar y saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de bioeconomía. Es decir, cuánto aporte hace al valor agregado, a las exportaciones, al empleo, al consumo, en fin, variables socioeconómicas de mucha trascendencia para nuestros países. En segundo lugar, quisiera destacar que este trabajo ha sido posible gracias al aporte de nuestra División de Estadísticas en CEPAL
pues las bases de datos utilizadas están disponibles en el repositorio del cuadro de oferta y utilización y de matrices de insumo producto a través de la plataforma CEPAL-STAT. La posibilidad de disponer de esta información para aplicaciones como la que presentamos hoy destaca la importancia de que los países hagan de dominio público este tipo de información tan importante como las cuentas de oferta y utilización y que son el insumo, ¿no es cierto?, fundamental para poder elaborar cuentas o la contabilidad nacional en, en métodos como o instrumentos como las cuentas satélites, en este caso para bioeconomía. En tercer lugar, quisiera destacar también que el desarrollo de la metodología que hoy presentamos inició en un proyecto de cooperación técnica con Costa Rica, atendiendo a la solicitud del Consejo Nacional de Cuentas Ambientales. En este proceso se trabajó en estrecha colaboración con el área de estadísticas ambientales del Departamento de Estadística Macroeconómica del Banco Central, entidad oficial que está con el encargo de la elaboración de las cuentas nacionales en este país. Este es un buen ejemplo de colaboración que es mutuamente beneficiosa tanto para el país que recibe la cooperación técnica y que se beneficia de ella, y también para nosotros que nos permite fortalecer capacidades para ponerlas a su servicio o al servicio de los países. En este sentido, agradecemos mucho al señor Rigoberto Torres, director del Departamento de Estadística Macroeconómica del Banco Central de Costa Rica, y a la señora Cintia Córdoba, secretaria técnica del Consejo Nacional de Cuentas Ambientales de Costa Rica, quienes me sucederán en la palabra y quienes han tenido en realidad la apertura para que podamos trabajar conjuntamente y llegar a buen término en este esfuerzo conjunto. Muchísimas gracias a todos y espero que este evento sea de mucha utilidad. Gracias. Muchas gracias, Janet. A continuación, le cedo la palabra al señor Rigoberto Torres, director del Departamento de Estadística Macroeconómica del Banco Central de Costa Rica. Adelante, Rigoberto. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, doña Janet, por las palabras introductorias que son muy relevantes para poner en contexto la importancia de esta reunión y de todas las actividades asociadas que se han venido realizando. Saludos a todos. Costa Rica históricamente se ha caracterizado por ser un país con un gran compromiso con el medio ambiente. Esto se ha manifestado a través de distintas medidas de política pública que han buscado la protección de la biodiversidad, el aire, el clima, los bosques, entre otros. Algunos ejemplos de esto han sido la implementación de pagos por servicios ambientales, el Plan Nacional de Descarbonización, la Política Nacional de Cambio Climático, por citar algunas acciones concretas. Todo esto se ha realizado con el objetivo de que el país utilice de forma más eficiente sus recursos naturales desde una perspectiva de sostenibilidad. La Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica define la bioeconomía como la producción, utilización, conservación y regeneración de recursos biológicos, incluyendo los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados con dichos recursos, para proporcionar información, productos, procesos y servicios a todos los sectores económicos con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible. Tomando en cuenta la importancia de comprender el aporte total de la bioeconomía del país y que Costa Rica dispone de condiciones institucionales y marcos de política relevantes para el desarrollo de una cuenta de bioeconomía, entonces en el marco de actividades de cooperación entre el Banco Central y la Comisión Económica para América Latina se desarrolló un ejercicio piloto para elaborar una cuenta satélite de bioeconomía. Esta cuenta representa un desarrollo metodológico y una contribución muy relevante al estado de la ciencia en cuanto a la cuantificación macroeconómica
de lo que la base biológica contribuye al valor agregado del país, como bien lo apuntaba doña Janet, y a otras variables socioeconómicas que son fundamentales. En este sentido, consideramos que Costa Rica es pionero en su implementación práctica en la región y nos sentimos muy orgullosos de este esfuerzo. Y se espera que de este proceso podrían derivarse importantes aprendizajes para otros países de la región interesados en promover el desarrollo de la economía. Espero que sea de gran utilidad esta actividad, así como otras que asociadas, como comentaba, y aprovecho y los insto a todos los participantes a que encuentren en esta herramienta más aplicaciones en sus respectivas áreas de trabajo, en sus respectivos países, en sus respectivas instituciones, que puedan generar valor para las sociedades de cada uno, de los integrantes de la sociedad de cada uno de esos países. En verdad, muchas gracias por la oportunidad que se le brinda al país y los mejores deseos para el desarrollo de esta actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rigoberto. Y a continuación le cedo la palabra a Cintia Córdoba, que es secretaria técnica del Consejo Nacional de Cuentas Ambientales de Costa Rica. Sí. Muchas gracias a todos y todas. Muy buenos días y buenas tardes a quienes están participando en este evento. Como lo mencionó don Rigoberto, Costa Rica se ha destacado a nivel internacional por muchas de sus acciones ambientales y en el marco de las cuentas ambientales también tenemos bastantes logros. En el 2018 se creó el Consejo Nacional de Cuentas Ambientales. Este Consejo Nacional de Cuentas Ambientales es importante que ustedes lo conozcan porque es parte de este proceso de creación de la cuenta de bioeconomía. El Consejo está integrado por el Ministerio de Ambiente como rectoría, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Banco Central de Costa Rica y también el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Dentro de las funciones que tiene el Consejo es apoyar la generación de insumos técnicos que posibiliten la construcción de las cuentas nacionales en temas de ambiente, apoyar al MINAE en el seguimiento técnico de la generación de las cuentas ambientales por parte del Banco Central de Costa Rica, apoyar la coordinación con temas de la aplicación y la información necesaria a nivel sectorial, coordinar con diferentes instituciones públicas y privadas para armonizar la información en la construcción de las cuentas y crear espacios de discusión y análisis de las cuentas ambientales, además de apoyar la conformación de comités de trabajo que apoyen aspectos metodológicos que tengan que ver con las cuentas ambientales. Como lo mencionó también don Rigoberto, también en el 2020 tuvimos la Estrategia Nacional de Economía que se une a un montón de instrumentos de política que Costa Rica ha venido generando, como el Plan Nacional de Descarbonización, también las contribuciones nacionalmente determinadas que tienen muchas acciones en temas de bioeconomía. Como teníamos una participación también, tenemos una participación dentro del Comité Técnico Interministerial de Bioeconomía, vimos la necesidad de reflejar esta información de algún modo para la toma de decisiones, porque si la información no existe, pues es difícil no considerarla, pero si la tenemos nos permite tomar diferentes acciones. Es así como el Consejo Nacional de Cuentas Ambientales consideró importante visibilizar el aporte de la bioeconomía a la economía nacional y desde solicitó a la CEPAL el apoyo para la construcción de una cuenta de bioeconomía. Eso es importantísimo porque también a la par de eso estamos trabajando con la cuenta de flujos materiales que también recientemente se publicó, donde se refleja que Costa Rica, dentro de sus exportaciones de materiales, el 80,6% es de biomasa. Entonces esto nos refleja todavía más la importancia que tiene la bioeconomía. También es importantísimo porque de los resultados que sacaron, se sacó de la cuenta de bioeconomía, se refleja que para Costa Rica en el 2018 el 27.1% de las importaciones tienen que ver con temas de bioeconomía, el
perdón, el 21% de los insumos de las industrias en consumo intermedio también son de bioeconomía, entre otros datos interesantes que ahora nos va a mencionar Renato para Costa Rica. Adicionalmente, hoy tenemos camino avanzado. ¿Por qué? Porque dentro del Plan Nacional de Desarrollo reflejamos un objetivo sectorial que tiene que ver con la contabilidad ambiental y esperamos que la cuenta bioeconomía sea una de esas nuevas cuentas que tenga el país y que siga generando información, porque la información que puede permitir tomar mejores decisiones, visibilizar las acciones que está haciendo Costa Rica en el tema de la bioeconomía y, por supuesto, indicar o señalar cuál es el aporte que tiene la bioeconomía en el desarrollo económico. De ahí la importancia. Les agradezco mucho y esperemos que este taller, bueno, más bien los resultados de las investigaciones de Renato aporten mucho a todos los países que están como grupo de estudio. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Bueno, antes de darle la palabra a Renato, quería dar algunas indicaciones. Lo primero es que luego de la presentación habrá una sección de preguntas y respuestas que va a estar moderada por Irene Alvarado del área de cuentas ambientales del Banco Central. Para ello está habilitada la opción de chat, así que háganoslas llegar sus preguntas por esa vía y veremos hasta dónde el tiempo nos permite evacuar esas consultas y las estaremos registrando en caso de que haya necesidad de algunas aclaraciones adicionales que luego podemos hacer. En segundo lugar, el evento está siendo grabado. La presentación de Renato va a estar disponible posiblemente a partir del viernes, posiblemente, o antes, en la página de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Y vamos a disponibilizar algunos de los cuadros de base que no están exactamente en la presentación de Renato. Vamos a solicitarles llenar una encuestita de manera que podamos darle seguimiento a quienes van a hacer uso de la información o consultarla. Y en tercer lugar, quería indicarles que por favor nos llenen una encuesta, una pequeña encuestita de evaluación antes de retirarse del evento. Y con esto le doy la palabra a Renato para que nos haga su presentación. Renato, adelante. Muchas gracias, Adrián. Voy a compartir la pantalla. Solo, por favor, me confirmas, Adrián, si se ve la presentación. Se ve perfecto. Vamos a quitar esto de acá. Ok. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a las autoridades que han hecho posible todo este ejercicio de cuentas de bioeconomía. En particular, quiero darle las gracias a Adrián por su liderazgo en el tema, y a Irene Alvarado, a Mónica Rodríguez, a Paul Wander, quienes fueron coautores del ejercicio piloto de bioeconomía de Costa Rica, y en particular a Andrés Mondaini de CEPAL, por ser un increíble apoyo para el desarrollo de este ejercicio a nivel latinoamericano. Y sobre todo también quiero darle las gracias a todos los participantes. Hay más de 80 y pico participantes, más de 90 participantes en este seminario, y para mí es un gusto tenerlos a ustedes. Un saludo importante ahí a Juan Pablo Castañeda, quien me dio mi primer trabajo de cuentas ambientales. Y ahora pues tenemos ya 15 o un poco más de 15 años de estar haciendo esto. Entonces pasamos a la presentación. Bueno,
Vamos a comenzar por el final. Es como película de Quentin Tarantino. Empezamos por la escena final y luego vamos contando cómo llegamos a ella. O como aquello que decían, les voy a contar un chiste al revés, pero se tienen que reír primero, ¿verdad? Entonces, en Latinoamérica, los productos bioeconómicos representan en promedio un 17.5% de la producción a precios básicos, un 12.5% de las importaciones, un 24.5% de los impuestos sobre los productos, un 8.6% de los insumos de todas las industrias, es decir, del consumo intermedio, un 27.9% de las exportaciones, un 25% del consumo final, tanto de hogares como gobierno, instituciones sin fines de lucro, y un 3.7% de la formación bruta de capital. Y vamos a ver de qué van estos números. Entonces, lo primero es cuenta satélite de qué, ¿verdad? Eso es algo espacial, no es algo espacial, ¿verdad? Cuenta satélite de qué, ¿a qué nos referimos? Bueno, estamos hablando de cuentas satélites del Sistema Nacional de Cuentas Nacionales. Dice nacionales, pero es nacionales. Este es un sistema contable que los países utilizan para dar seguimiento al desempeño económico. Y en él llevan cuenta de la producción, del consumo, de la distribución del ingreso y sobre todo de esa porción adicional que se genera cada año, que es el beneficio anual de las actividades económicas, aquello que se genera adicional, y que le llamamos valor agregado y en su conjunto le llamamos Producto Interno Bruto, pero muchos otros datos en los que utiliza reglas estrictas contables, definiciones y clasificaciones. Entonces está ese sistema básico que los países ya llevan más de medio siglo utilizando para dar seguimiento al desempeño económico. Pero resulta que hay temas que, digamos, por la naturaleza del sistema de cuentas nacionales, el sistema de cuentas nacionales está diseñado para ver cosas dentro de la frontera de producción. Y entonces hay temas que quedan ocultos dentro de las cuentas nacionales. La información muchas veces está ahí, pero la forma de presentarla hace que no sea del todo evidente por qué, digamos, el valor que representa algunos temas para la economía. Y entonces ahí es donde surgen las cuentas satélite. Hay de diferentes tipos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero lo que hacen estas cuentas satélites es extender el alcance del sistema de cuentas nacionales y nos permiten acercarnos, hacer un zoom, aislar de cierta forma un tema en particular para revelar su valor. Y tienen la particularidad de que utilizan información complementaria, pero que la hacen compatible con el SSN. ¿Por qué? Porque los países están acostumbrados a reportar y entender su desempeño económico con el sistema de cuentas nacionales, SSN. Y entonces tiene mucho beneficio poder expresar cualquier otro tema en función de ese SSN. Entonces, esa otra, la información adicional que puede haber puede ser física, por ejemplo, hablando de cuestiones como energía o materiales, por ejemplo, ¿verdad? Como decía Cintia. Pero también puede ser como cosas como el empleo, el número de personas que están trabajando en ciertos temas, en ciertas actividades económicas, etc. Entonces, en algunos casos, en la mayoría, bueno, en algunos casos no modifican los conceptos básicos del sistema de cuentas nacionales, pero en otros casos hacen modificaciones importantes a conceptos específicos, como por ejemplo la frontera de producción. La frontera de producción está definida, digamos, como todo lo que se puede comprar y vender un país y puede tener un dueño, ¿sí?
un dueño que puede ser el Estado también, ¿verdad? Una propiedad colectiva de cierta forma. Y entonces, por ejemplo, hay cuentas como las cuentas ambientales, el sistema de cuentas ambientales, que obvia, digamos, esa exigencia de que las cosas tengan un dueño, ¿verdad? Y entonces permite entender un tema con más allá. Entonces, eso es solo como para ponerlos digamos, en evidencia de qué es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, cuando estamos hablando de la cuenta de bioeconomía, nosotros estamos hablando de una extensión satélite del sistema de cuentas nacionales. Y el sistema mismo nos permite hacer esas extensiones y nos dice cuáles son las reglas para hacerlo. Y el sistema de cuentas nacionales nos dice que podemos primero hacer una modificación a las clasificaciones funcionales. ¿Sí? Esta requiere ir un paso atrás en la recopilación de datos de las cuentas nacionales y decir, vamos a hacer un cambio, por ejemplo, a la clasificación de las finanzas de las instituciones sin fines de lucro. Y entonces esta es una forma de hacer cuentas satélites que requiere cambios importantes. Luego están las cuentas de sectores clave, que lo que hacen es simplemente hacer un reordenamiento de la clasificación internacional industrial uniforme de las actividades económicas o de la clasificación central de productos, es decir, de la clasificación de productos del país, para agrupar la información relevante a un tema en particular. Esa es otra de las formas de hacer cuentas satélite. La tercera es digamos, la cuenta satélite es híbrida, puede ser híbrida, es decir, podemos incluir la actividad económica en unidades monetarias y también incluir al mismo tiempo algunas cuestiones físicas como lo habíamos visto anteriormente. O también podemos hacer algunos cambios conceptuales, pero no a las clasificaciones funcionales, sino que a los agregados económicos, como por ejemplo esta definición de la frontera de producción de la que les hablaba. Entonces, en esas tres nosotros tenemos el campo para hacer extensiones de cuentas ambientales, de cuentas satélite. Y la que nosotros vamos a ver el día de hoy hace uso de estas dos, digamos, de una combinación de reordenamiento de las cuentas de sectores clave y algunas cuestiones satélite para enseñar cosas como el empleo, el uso de energía. Entonces, para que entendamos qué es ese sistema de cuentas nacionales, yo les voy a hacer una pequeña clasecita de qué son cuadros de oferta de utilización. ¿Qué es eso de las cuentas nacionales? Todo el mundo escucha hablar del PIB, que el PIB aquí, que el Producto Interno Bruto allá, pero muchas veces no sabemos de dónde viene esa terminología. Y pues yo quiero que todos estemos en sintonía y que entendamos qué es. Entonces, al corazón del sistema de cuentas nacionales, nosotros tenemos los cuadros de oferta de utilización. Hay muchas cuentas más, ¿verdad? Hay cuentas de distribución del ingreso, digamos, una serie de pasos y cuentas que llevan, digamos, a entender la economía a mucho detalle. Pero el corazón empieza en la producción, ¿sí? Y los cuadros de oferta de utilización son una representación de la actividad económica del país de manera resumida. Y entonces nosotros vamos a ver que hay dos cuadros, uno de oferta, uno de utilización, como los que ven acá. Este es el de oferta. Y aquí está altamente agregado a 3 actividades económicas y a 6 productos, a 6, digamos, categorías de productos. Estos son datos reales de Costa Rica para el año 2018, miles de millones de colones a precios corrientes. Y entonces tenemos actividades económicas en estas columnas, productos acá, y transacciones en el máximo nivel digamos, de la dimensión máxima acá, ¿sí? Entonces, tenemos que este cuadro nos dice
para cada una de estas actividades económicas, digamos, aquí están altamente agregadas. En los países pueden llegar a ser, no sé, 200 o 100 y pico actividades económicas y 200 y pico productos, ¿verdad? O más, ¿verdad? Y aquí nos dice que el sector primario genera estos 3.164 miles de millones de colones de productos agrícolas. Que las industrias manufactureras generan estos 10.957 miles de millones de colones de manufacturas. Y así, para cada uno de los productos, alguna actividad. Además, esto es la producción. Además, tenemos que también complementamos esa producción con importaciones. El resto del mundo nos vende cosas que nosotros necesitamos y nosotros las adquirimos. De esos mismos productos, nosotros podemos ver cuánto estamos importando. Por ejemplo, importamos 9.552 miles de millones de colones de manufacturas. Y también esto nos da la producción a precios básicos, ¿verdad? Es decir, la producción a la puerta de la finca, a la puerta del almacén, a la puerta de la fábrica. Y nosotros le agregamos las importaciones sin los costos de seguro y flete. Y entonces tenemos, digamos, la oferta a precios básicos. A eso nosotros le subimos impuestos, porque la gente no compra en el mercado, no compra las cosas a ese precio básico, lo compra a un precio que ya lleva impuestos menos subvenciones sobre los productos. Y también lleva unos márgenes de comercio, de distribución. Es decir, nosotros tenemos que pagar transporte para llevar de esa fábrica al almacén, donde se vende al consumidor final. Necesitamos agregar ese costo adicional. Y entonces nosotros vemos que la oferta total es a precios de comprador, está aquí en la última columna. ¿Sí? Tenemos productos agrícolas, 4,000 y pico, productos mineros, 340 y así. Entonces, esto es lo que está disponible de cada uno de estos productos. Y esta es su proveniencia de cada uno de estos productos en la economía del país. Entonces, pasamos al cuadro de utilización. En el cuadro de utilización tenemos una serie, las mismas actividades económicas que compran parte de esos productos como insumos. Es decir, para la producción agrícola, nosotros tenemos que ir a comprarle servicios financieros a un banco, necesitamos comprarle insumos de labranza al sector comercial, necesitamos procesar ciertas cosas o digamos comprar fertilizantes del sector manufacturero, etc. Entonces nosotros tenemos una receta de cocina para hacer cada uno de nuestros productos y eso esos insumos de la receta de cocina tenemos que irlos a comprar al mercado. Y aquí es donde los compramos. En estas columnas, las mismas actividades económicas compran esos mismos productos. Eso le llamamos nosotros consumo intermedio. Pero además una parte la vendemos también a las personas que viven en otros países y esas son nuestras exportaciones. Y lo que queda puede ser que lo consuma los hogares, nosotros los consumidores finales, el gobierno o las instituciones sin fines de lucro. Y una parte puede ser comprada, digamos, puede ser comprada como bien duradero que va a ser formación bruta de capital, es decir, cosas como la maquinaria, como edificios que se compran ahora, pero que van a servir por muchos años, ¿sí? Y van a generar valor por muchos años. Pero también podemos, una parte de eso, de este sector, digamos, de esta columna, se refiere a lo que nosotros compramos y lo metemos en un almacén. O lo que teníamos metido en un almacén de un año anterior y lo sacamos para complementar la oferta, lo necesario para cumplir con la demanda de ese año. Y entonces acá tenemos la utilización total. Voy a regresar a la diapositiva anterior y se van a dar cuenta de que productos agrícolas, productos mineros, digamos, renglón por renglón, fila por fila, los números son exactamente los mismos. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que esto sigue el precepto económico de que la oferta es igual a la demanda. ¿Sí? Entonces,
vimos que las actividades económicas venden cosas, pero necesitan ciertas cosas para producir eso que venden. Y entonces hay una diferencia entre lo que producen, vemos aquí atrás, y lo que venden. Perdón, lo que venden, que vemos arriba, y lo que necesitan, ¿sí? Ese diferencial, si ustedes tienen un negocio, ¿verdad? Lo que ustedes compran para ese negocio, les resta, digamos, a sus ventas, y lo que queda entre esas dos, la diferencia, es la ganancia, ¿no? Acá pues hay una cosa similar a esa ganancia. A esa ganancia nosotros le llamamos, digamos, a la resta de la producción menos el consumo intermedio, nosotros le llamamos para cada uno de estos sectores valor agregado. Es el valor que se agregó adicional ese año. Y la suma de todos los valores agregados de la economía, más impuestos, menos subvenciones, es el PIB, es el famoso PIB. Entonces, digamos, el PIB es lo que sobra, digamos, como beneficio de la actividad económica del país. Y con eso, pues, los dejo ya, digamos, en sintonía de qué estamos hablando cada vez que estemos hablando de valor agregado, cuando estemos hablando del PIB. Entonces, tenemos que para cada uno de estos sectores, tenemos su valor bruto de producción, digamos, la suma de las columnas en el primer cuadro, menos su consumo intermedio, la suma de las columnas en el segundo cuadro, es el valor agregado bruto, ¿sí? Que son 33,000 millones y pico. A eso le agregamos impuestos, le quitamos subvenciones, y esos 36,000 y pico son 36,000 millones, miles de millones de colones, es el PIB de Costa Rica de ese año, ¿sí? Entonces ahora ya podemos pasar a la bioeconomía. Como mencionábamos anteriormente, la bioeconomía, digamos, tiene una definición incipiente, pero acordada, ¿sí? Es un acuerdo entre las personas y los países que han trabajado el tema de la bioeconomía por años, que en este German Bioeconomy Council de 2018 llegan a esta definición, y que dice: la definición de bioeconomía es la producción, utilización, conservación y regeneración de recursos biológicos, incluyendo los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados con dichos recursos, para proporcionar información, productos, procesos y servicios a todos los sectores económicos, con el propósito de avanzar a una economía sostenible. Y entonces Costa Rica adopta esta definición, y nosotros decimos, ok, esas son unas muy buenas luces de cómo nosotros podemos empezar a encontrar la bioeconomía dentro del sistema de cuentas nacionales, dentro de la macroeconomía, el análisis macroeconómico. La Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica va aún más allá, va más profundo, y nos dice qué es lo que vamos a hablar cuando entendamos, qué vamos a entender cuando hablemos de recursos biológicos. Y es bien particular porque tiene una sección ahí donde dice que recursos biológicos, y esto es lo que vamos a hablar en esta presentación, es la biomasa que se cultiva para producir alimentos, la biomasa de recursos marinos producida en la acuicultura, la biomasa forestal, la biomasa residual de los sectores económicos, la biomasa que se puede recuperar de los desechos urbanos, los desechos de ciertas actividades humanas y productivas, y la biodiversidad terrestre y marina. Entonces, si nosotros conocemos las cuentas nacionales, sabemos que estas están ordenadas principalmente por dos clasificaciones. La clasificación internacional industrial uniforme, SIU, de todas las actividades económicas, que tiene, digamos, como 9 secciones de actividades, en donde tenemos agricultura, vamos como en orden, digamos, tenemos agricultura, tenemos las actividades extractivas, tenemos luego las manufacturas, luego tenemos los servicios básicos, con las utilities, ¿verdad?
luego tenemos servicios de comercio, luego tenemos hoteles y restaurantes, y luego tenemos una serie de servicios hasta el final, que termina como en cortes de pelo o algo así. ¿Sí? Y entonces, si nosotros vemos ese orden y el de la clasificación central de productos SP también, digamos, está más o menos ordenada de esa manera, digamos, los productos agrícolas primero, los productos mineros segundo, los productos manufactureros de tercero, los servicios básicos cuarto, los servicios de comercio quinto y todo el resto de servicios sexto, en adelante. Entonces va más o menos. Si nosotros vemos esos, nosotros podemos hacer símiles, digamos, con estas casillas, digamos, de definiciones de recursos biológicos. Y eso pues nos dio las luces de cómo nosotros podíamos desarrollar esta metodología para encontrar la bioeconomía en las cuentas nacionales. Y entonces lo que hicimos es tomar esa definición del German Bioeconomic Council, la definición oficial de Costa Rica de la Estrategia Nacional, y primero hicimos un barrido de las dos clasificaciones internacionales y dijimos, ok, la CIUS Revisión 4, la CPC Revisión 2.1, y empezamos a ver dentro de ella que era bioeconómico, puro, digamos, y que era no bioeconómico, ¿sí? Y luego vimos también que era lo que nosotros llamamos bioeconómico extendido. ¿Y qué es esto? Son actividades económicas que no podemos asegurar que el 100% se dedican a bioeconomía. E igual manera los productos. Y de los productos es la parte más como clara. En las actividades económicas hay más posibilidad de hacer clasificaciones ad hoc. En la parte de los productos no es tan fácil, digamos. Los productos biológicos o los recursos biológicos son biológicos o no son biológicos, ¿verdad? Y sí, hay algunas actividades de servicios, por ejemplo, que son importantes para la bioeconomía, como la investigación, por ejemplo, o hay actividades de comercio, ya cuando uno hila a lo más fino de la clasificación de productos, actividades de comercio en donde uno puede ver que esa actividad no hubiese podido existir sin la existencia de un producto biológico, como por ejemplo, comercialización en línea de café orgánico, ¿sí? A ese nivel de precisión llega la clasificación. Y entonces, el comercio en línea podría ser cualquiera, pero el comercio en línea de café orgánico no puede existir sin la existencia del café orgánico. Entonces, dijimos, ese es bioeconómico, ¿sí? Y entonces, una vez teniendo esta clasificación internacional, pasamos a la clasificación nacional. La clasificación Costa Rica, en este caso, tiene una adaptación de la clasificación internacional a las particularidades del país. Esto lo hacen los países porque sería impagable, sería financieramente imposible recopilar información para todo lo que está en la clasificación original. Entonces los países hacen una selección de qué es lo realmente relevante para cada uno para su actividad económica y agrega algunas actividades en función de, digamos, de confidencialidades en una parte, pero también de facilidad en la recopilación de los datos. ¿Sí? Entonces, tiene su actividad ASR de actividades económicas y NPCR de nomenclatura de productos. Y ahí entonces nosotros vimos en su correspondencia con CIU cuáles eran aquellas que tenían una correspondencia 1 a 1 con bioeconómica. A eso los denominamos bioeconómicos. Aquellos que, por ejemplo, había actividades económicas que en la clasificación de Costa Rica agregan varias de aquí y algunas son bioeconómicas y otras no bioeconómicas, entonces ahí le dijimos bioeconómico extendido y luego no bioeconómicos. Y entonces eso fue nuestro punto de partida. A partir de eso nosotros ordenamos a la economía completa en estas tres cosas. ¿Sí?
pero también para ayudarnos a facilitar la actualización de los datos. Para nosotros fue muy importante desarrollar una metodología de gestión de información del sistema de cuentas nacionales. Independiente, digamos, del ejercicio bioeconómico, este sistema lo que hace es que convierte los cuadros de entrada múltiple que vimos allá en cuadros en archivos planos estructurados que son, digamos, los que las bases de datos requieren, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos acá, por ejemplo, este es un símil al cuadro que vimos de oferta. Aquí tenemos, en una dimensión tenemos transacciones, la producción y las importaciones. En otra dimensión tenemos las actividades económicas, actividad 1, actividad 2, las importaciones no tienen actividad. Y luego en las filas tenemos la dimensión de los productos, ¿sí? Y aquí tenemos algunos valores. Pues nosotros tomamos cada uno de estos valores, lo colocamos en una columna de valor y describimos ese valor en función de aquellas cosas que lo están describiendo. Entonces tenemos que corresponde a la transacción de producción, al producto 1 y a las actividades, actividad 1. ¿Sí? Y así lo hacemos para cada uno de los elementos que están acá. Y esto nos permite, digamos, luego crear, vamos a ver acá, crear columnas adicionales que describan en función, digamos, de una tabla de equivalencias a qué corresponden en otro tema. Y en este caso el tema es bioeconomía, pero la ventaja de esto es que nos permite hacerlo para cualquier otra cosa, como por ejemplo la economía azul es una de las cuentas que requieren este reordenamiento de actividad de clasificaciones, o por ejemplo la cuenta de turismo es otro que generalmente lo que hace es reordenar actividades económicas. Y entonces ahí nosotros podemos agregar estas columnas adicionales que describen a alguna de las clasificaciones que tenemos acá. Y esto pues, como en este caso, ¿verdad? Lo de bioeconomía para los productos, para las actividades. Y eso nos permite reordenar nuestros datos de esta manera. Esto la verdad que es algo que generalmente decimos que los métodos no son dignos de compartir, pero en este caso, esta es una metodología que hemos venido afinando por muchos años y tiene, digamos, un gran valor y está esto plasmado en un código de R que permite hacer esa clasificación. La publicación, ¿verdad? Todo esto culminó en la publicación de la cuenta satélite de bioeconomía para Costa Rica. Este es un documento que ya está disponible en la página de CEPAL. Este es el link en donde está, pero lo pueden buscar, digamos, hacer una búsqueda de Google, cuenta satélite de bioeconomía para Costa Rica, CEPAL, y ahí aparece este documento, el que ustedes ya pueden descargarse con la información que vimos acá. Pero entonces ese ejercicio nos dijo, ok, ya tenemos una metodología para gestionar los datos del sistema de cuentas nacionales, tenemos una metodología para entender qué es la bioeconomía, reciente, y casualmente cuando nosotros estábamos terminando eso, la edición de estadística de CEPAL saca a disposición este repositorio de cuadros de oferta de utilización y de matrices de insumo producto, que es un recurso invaluable. Tiene información de muchos más países que estos son los que nosotros, digamos, pudimos procesar. Y nosotros hablamos, ok, tenemos este código que se puede adaptar, que está basado en el sistema de cuentas nacionales. Todas las cuentas, los cuadros de oferta y utilización de los países siguen este sistema de cuentas nacionales. Las posibilidades son grandes para poder replicar el ejercicio de Costa Rica a todos estos países. Y entonces es donde nosotros, sobre todo con el apoyo de Andrés Mondaini,
hacemos una adaptación de nuestra metodología para estos 14 países. Bolivia no la tenemos calculada porque tenemos ahí algunas dudas, que no entendemos cierta parte de los cuadros de oferta de utilización, pero para el resto de países tenemos todos estos datos. Ahora vamos a ver resultados para Costa Rica primero, y luego les voy a dar la versión ampliada de los datos del resto de Latinoamérica. Entonces, vimos el cuadro de oferta de utilización de Costa Rica solo de cuentas nacionales allá arriba. Esta es la versión de ese mismo cuadro, ya reorganizada entre productos y productos característicos de la bioeconomía, característicos extendidos de la bioeconomía y no característicos de la bioeconomía, y actividades características extendidas y no características aquí arriba, ¿verdad? Estamos aquí a un nivel de agregación de grandes grupos de la nomenclatura de Costa Rica, que son similares a los grandes grupos de la nomenclatura de CPC, perdón, e igual aquí arriba. Tenemos esto al nivel de secciones de la CIU, sí, que son como 9 en total, y aquí tenemos llegamos hasta el comercio y el resto de servicios los agregamos entre todos acá. No pretendo, digamos, que vayamos viendo dato por dato, eso solo como para mostrarles, digamos, en qué termina el ejercicio que comenzó como cuadro de oferta de utilización de Costa Rica, y cómo ya está ordenado entre actividades y productos bioeconómicos. Aquí hacemos una nota que, bueno, digamos que hay muchos ejercicios de cuentas de bioeconomía que han ido surgiendo en los años para Europa, para países específicos, y para países de la Comunidad Europea, de diferentes niveles, digamos, de los 10, de los 20, etcétera. Y ellos lo que hacen es decir, ok, bueno, igual como hicimos nosotros, es decir, vamos a decir que estas actividades son bioeconómicas y estas no, ¿verdad? Y entonces nos vamos a enfocar en esas actividades y vamos a ver cuál es la producción primero, le restamos el consumo intermedio como vimos en las anteriores, y eso nos permite ver el valor agregado de las actividades bioeconómicas, ¿sí? Pero, y nosotros hicimos esto también, nos dio creo que alrededor de un 12%, creo que lo vamos a ver en una diapositiva después, nos dio alrededor de un 12% del valor agregado nacional bruto, o del PIB, representando a las actividades bioeconómicas, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, hay actividades no características de la bioeconomía que también compran productos en la utilización, perdón. Aquí en la utilización nosotros podemos ver que hay productos bioeconómicos. Hasta acá, creo que hasta la S, ¿sí? Y hay actividades no características de la bioeconomía que están comprando estos productos. También en la anterior vemos que hay actividades no características de la bioeconomía que tienen una leve pero importante producción bioeconómica. Y el valor agregado de estas no lo estamos tomando en cuenta cuando hacemos eso. Y entonces nosotros dijimos, ok, esta metodología que es la común que utilizamos todos, esconde aún parte de la bioeconomía. Y entonces entendimos, ya al final del ejercicio, ya casi listos para publicar, entendimos que la bioeconomía se debe entender desde la parte de los productos. ¿Por qué? Porque la bioeconomía es un continuo. Todas las actividades pueden tener un componente de producción más o menos grande
de bioeconomía y tener un componente de consumo intermedio, es decir, de compra de insumos, más o menos demandante de productos bioeconómicos. Y entonces, si nosotros lo vemos desde ese continuo, todas las actividades económicas son bioeconomía, ¿sí? Hasta cierto nivel. Y eso nos permite hacer cosas como, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, nosotros no incluimos a la construcción entre las actividades características de la bioeconomía. ¿Por qué? Porque, digamos, no tiene elementos a través de los cuales nosotros lo pudiéramos clasificar en esas clasificaciones que les hablé al principio como economía. Pero ahora estamos viendo edificios rascacielos construidos con madera, ¿sí? Estamos viendo biomateriales que están saliendo, digamos, de las altas industrias biotecnológicas que se usan en la construcción, ¿sí? Que se usan en las manufacturas, por ejemplo, esas son otras. Ciertos compuestos químicos, ¿verdad? Químico-biológicos que están contribuyendo a estas actividades económicas. Y entonces nosotros tenemos que poder dar seguimiento a eso también. Y entonces dijimos, ok, ya no vamos a ver el valor agregado solo desde esa manera. Lo vamos a ver desde otras dos maneras. El valor agregado de producción, bruto de la producción. Aquí vamos a ver, estamos viendo las mismas actividades económicas que teníamos en la anterior, solo que ahora están transpuestas en las filas. Y ahora vamos a ver diferentes conceptos en las columnas, ¿sí? Dejen los números de lado un poco, solo entendamos estos conceptos. Entonces, tenemos una producción total de cada una de estas actividades. Cada una de estas actividades tiene un consumo intermedio total, ¿verdad? Y el valor bruto de producción menos el consumo intermedio nos da el valor agregado bruto. Esto es el PIB. Aquí tenemos el PIB en esta resta, digamos, de la columna 1 menos la columna 2. Okay. Pero después vimos que hay todas las actividades tienen un nivel de producción de característicos de la bioeconomía. Entonces, ese nivel nosotros también lo podemos evidenciar en nuestros datos. Igual en el consumo intermedio. Vimos que todas las actividades tienen un componente de compra de consumo de productos bioeconómicos. ¿Ok? Entonces nosotros vimos cuál es la proporción de la producción que es bioeconomía. Es decir, dividimos la D, dentro de la A, y eso nos da la proporción de la producción que es bioeconomía para cada una de las actividades económicas. Luego nosotros podemos ver cuál es la proporción del consumo intermedio que es bioeconomía. Y eso nos da, digamos, la división de los productos en el consumo intermedio dividido dentro del consumo intermedio total. Y eso nos da un cierto porcentaje, digamos. Y entonces nosotros podemos ver que nosotros podemos ajustar nuestro valor agregado total, este valor agregado que teníamos acá, vía el contenido bioeconómico en la producción o el contenido bioeconómico en el consumo intermedio. Y eso nos da dos diferentes medidas que si nosotros las resumimos acá, podemos ver que nuestro valor agregado bioeconómico ajustado vía producción podría estar rondando los 15.7. Y ajustado vía consumo intermedio, que es realmente más valioso porque es el que dice el contenido bioeconómico de todo lo que sale al mercado, podríamos estar hablando de un 17,2%. Eso en contraposición al 12% que habíamos calculado en la versión en donde hablábamos de actividades características o no características. ¿Sí? Entonces, aquí queda, digamos, los datos nos permiten valorizar aún más la contribución que hace la bioeconomía. ¿Y para qué es importante eso? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando, perdón, voy a regresar. Nosotros estamos tratando de dilucidar cuál es el campo en donde la biotecnología, es decir,
la innovación que se está dando al respecto de recursos biológicos puede operar, ¿sí? Aquí estamos hablando de recursos biológicos de todos los tipos en su nivel más amplio, a nivel macroeconómico. Y ese es por decirlo así, la cancha de juego en donde la biotecnología y donde la innovación biotecnológica puede operar y puede ver lugares de oportunidad dentro de la economía y puede ver lugares que son susceptibles digamos, de una mejora biológica. ¿Sí? Además, la información, como les decía, no está siempre agregada a nivel de grandes secciones de la economía. Está a nivel de cada uno de los productos y cada una de las actividades que cada uno de los países que vimos, que están dentro del ejercicio, tienen. Entonces, nosotros podemos hilar muy fino. Nosotros podemos hilar a nivel de actividad económica y hacer estos análisis sectoriales que nos dan aún más luces que nos permiten tomar decisiones de política pública para incentivar actividades o desincentivar algunos procesos, ¿verdad? Aquí nosotros, por ejemplo, vemos el consumo intermedio del sector farmacéutico. Digamos, en este análisis sectorial vimos, ordenamos a todos los productos que tenemos en nuestra base de datos entre característicos, no característicos extendidos y no característicos de la bioeconomía. Y vemos para esta actividad en particular, que es el sector farmacéutico, vemos qué es lo que compra y cuáles son las proporciones. Nos damos cuenta que consume un 34.6% de productos de la bioeconomía en su consumo intermedio. Es decir, que un tercio de su producción depende de recursos biológicos, ¿verdad? También tenemos 17,5% de los extendidos y casi la mitad de los no característicos, ¿sí? Entonces eso nos permite ver cuáles son las oportunidades que tiene el sector biotecnológico, el sector de innovación biotecnológica también, pero también cuáles son las repercusiones que puedan tener las políticas públicas que nosotros dirijamos a este sector, ¿sí? Y así podemos hacerlo con cualquier otro sector, ¿verdad? Podemos ver carnes y embutidos, productos lácteos, construcción. Acá vemos que mientras más nos acercamos al sector primario, digamos, estas son manufacturas, carnes y embutidos y productos lácteos son manufacturas, pero producción de alimentos, ¿verdad? Y estos dependen mucho de los recursos biológicos, ¿verdad? En su producción. Pero, por ejemplo, construcción, que hablábamos antes, lo tenemos con un 92% no característicos de la bioeconomía. Y ahí es donde están esas oportunidades, como por ejemplo de los materiales de la construcción de rascacielos con madera, en donde puede crecer cualquiera una de estas porciones del pastel, ¿verdad? Y entonces, como les decía, dijimos, tenemos una forma de gestionar nuestros datos, tenemos una definición clara de qué es bioeconomía. ¿Por qué no hacemos el ejercicio para todo lo que podamos encontrar dentro del repositorio de cuadros de oferta de utilización y matrices de insumo producto de CEPAL? ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo tengo que hacer, digamos, un disclaimer. Tengo que hacer esa notita en donde digo, sí, el ejercicio de bioeconomía de Costa Rica fue un ejercicio hecho en consenso con Costa Rica, con el Banco Central de Costa Rica, quien produce los cuadros de oferta de utilización, con un apoyo sustancial semana a semana de Irene Alvarado y de Mónica Rodríguez del Banco Central de Costa Rica. Esto digamos, nos permite decir que este es un ejercicio inmerso, como decía Cintia,
en un esquema de cooperación CEPAL y el país, ¿sí? Los resultados que nosotros vamos a presentar de los del resto de países no fueron desarrollados de esa manera. Y entonces esto no quiere decir, digamos, que nosotros estemos imponiendo nuestros resultados a cualquier iniciativa que pueda estar desarrollando el país, sino que simplemente que estamos haciendo una propuesta metodológica que el país puede evaluar en función, digamos, de sus necesidades y ver si es algo que le conviene o no le conviene. Pero que también que está disponible para hacer. Tal vez el tema bioeconómico no ha entrado en el radar del país. Esta es una forma de ponerlo en ese radar, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, digamos que hicimos este mismo ejercicio en donde tenemos la producción económica. Tenemos la producción de bioeconomía. Aquí están están ordenadas de mayor a menor por el contenido bioeconómico de cualquiera de los temas que estemos hablando. Luego aparece la bioeconomía extendida y luego aparece lo que no es bioeconomía, ¿sí? Entonces acá estamos viendo que la producción, digamos, Nicaragua tiene el valor más alto de productos bioeconómicos dentro de su valor bruto de producción. Luego tenemos Honduras, Guatemala y por último tenemos aquí a Panamá con el menor porcentaje de productos bioeconómicos en su valor bruto de producción. Las explicaciones cada uno de los países las sabe o las sabrá, ¿verdad? Claramente, digamos, la producción bioeconómica está altamente influenciada por el sector agrícola y esto muy indicativo de que un país sea más o menos agrícola, ¿verdad? Pero digamos, cuando estamos a la mitad del camino, son cosas como Argentina, no sabemos, no podemos decir a ciencia cierta, así estamos hablando solo de agricultura acá, ¿verdad? El promedio acá lo tenemos al final, 17,5% de la producción para todos estos países. Luego pasamos al consumo intermedio. Tenemos el consumo intermedio. Nicaragua también es el más alto, digamos, en consumo intermedio de productos bioeconómicos, terminando con Panamá. Panamá, una economía más orientada a los servicios, produce y vende y compra menos productos bioeconómicos. Luego pasamos a las importaciones. El porcentaje, digamos, de las importaciones, habíamos visto Costa Rica tiene un nivel alto de importaciones de productos bioeconómicos y es interesante siendo un país que digamos, navega con la bandera de recursos naturales al exterior, ¿verdad? Y luego, por último, tenemos a Argentina, digamos, con un menor porcentaje de importaciones bioeconómicas. Luego tenemos las exportaciones. Aquí vemos el contenido, digamos, de las exportaciones aún mayor para muchos de los países. Digamos, todo el promedio en general sube. Y tenemos a Ecuador como el valor más alto en las exportaciones, en su porcentaje de exportaciones de productos bioeconómicos. Argentina, que sabemos que es un país productor de carne, de arroz, de muchas cosas, un importante productor de la región. Aquí vemos reflejado, digamos, cómo sus exportaciones están influenciadas por la bioeconomía. Y así para el resto de países. Luego tenemos los impuestos menos las subvenciones. Y acá fue algo importante. Nosotros vemos, esto es, digamos, de la producción. Tenemos la columna de impuestos a los productos. Y si nosotros dividimos impuestos dentro de la producción, vemos vemos cuánto es en esta que estamos viendo acá, solo estamos viendo, digamos, para cada uno de los productos, si son bioeconómicos o no, cuánto de los impuestos sobre los productos proviene de ellos. Y estamos viendo un 32.7% para Costa Rica y un 13.9% para Panamá.
recaudación, digamos, de impuestos sobre los productos a partir de bioeconómicos. Un 24.5 para el promedio. Y ahora sí, digamos, nosotros partiendo de saber cuánto produce el país de cada uno de esos productos y saber cuánto recauda de ese producto en impuestos, podemos dividir esos impuestos recaudados dentro de la producción para ese país y podemos decir cuál es la tasa implícita impositiva sobre los productos bioeconómicos, extendidos y no bioeconómicos. Y aquí es interesante porque nosotros estamos viendo que para muchos de los países, no el caso de Brasil, no el caso de Chile, pero para muchos países, la bioeconomía tiene una tasa mucho más alta, ¿verdad? Mucho más alta de la que tiene la bioeconomía extendida y no digamos de los productos no bioeconómicos. Y esto quiere decir que nosotros estamos taxando más alto, o el resultado de la política fiscal, que no es uno, ¿verdad? No es que hayan puesto un impuesto a los bioeconómicos, sino que el resultado, digamos, combinado de la política fiscal hace que de cierta manera nosotros estemos taxando más a los productos bioeconómicos y menos, digamos, a los productos no bioeconómicos. Y esto tiene que ver mucho con digamos, la importancia que tiene el sector primario para muchos países, pero también tiene un cierto nivel de algo que es fortuito, ¿sí? Y es algo que merece revisión, no es algo bueno, no es algo malo, ¿verdad? Cada país tiene que hacer este ejercicio de profundizar en sus impuestos y ver, ok, ¿estamos castigando a este sector? ¿Será bueno o será malo? ¿Verdad? Tenemos el consumo final, en el que Costa Rica, digamos, es el que tiene el mayor porcentaje en el consumo final de los hogares, el gobierno y instituciones sin fines de lucro, de compra de productos biológicos. Y un último lugar, a Chile, digamos que los hogares consumen un 18% de biológicos en su consumo, 25% para el promedio. Y finalmente tenemos la formación bruta de capital. Yo les decía que la formación bruta de capital incluye, en las cuentas nacionales de los países, incluye tres cosas. Incluye la formación bruta de capital per se, que es, digamos, lo que yo compro duradero que me va a servir en periodos subsecuentes, como la maquinaria, los edificios. La variación de existencias, que es, digamos, la mercadería que yo guardo para un periodo posterior o que yo saco de un almacén, depende menos o más el valor ahí, que yo saco de un almacén que guardé en un periodo anterior para complementar la oferta para este año. Y el último es la compra y disposición de objetos valiosos, que es la compra de oro, joyas y esas cosas. Y entonces acá nosotros quisiéramos ver la inversión bioeconómica, ¿sí? Pero en el caso de cuentas nacionales, este indicador sí nos presenta limitaciones para dar seguimiento a la inversión del sector bioeconómico. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso. Y entonces nosotros tenemos, digamos, compras bioeconómicas que nosotros quisiéramos ver reflejadas, como por ejemplo el uso de biodigestores, el uso digamos, de propiedad intelectual, digamos, la patente de cosas que nos van a permitir derivar valor en años subsecuentes de los recursos biológicos de este año. Y esas cosas no están dentro de ese valor. Uno, porque, digamos, no está diseñado para eso. Dos, porque hay todavía dificultades para los países para ir encontrando esos rubros dentro de la contabilidad de las empresas, porque todo lo tienen mezclado, en muchos lugares, y entonces no es un buen indicador, pero lo tenemos, digamos, entonces lo mostramos, ¿verdad? Nicaragua el valor más alto y Dominicana con el más bajo. No hay datos de formación bruta de capital para Argentina y Brasil en las cuentas que nosotros vimos. Aquí es ya voy a terminar, ya con esto casi termino. Este es el anuncio. Digamos,
nosotros desarrollamos el código de R, este software, digamos, que es que nos permite gestionar los datos de cuentas nacionales y que lo hemos utilizado en varios países, ¿verdad? Que está a disposición. Y entonces, una parte importante de entregarle la cuenta de bioeconomía a Costa Rica fue también capacitarlos en esta herramienta. ¿Por qué? Porque, digamos, esto les permitirá a ellos actualizar la cuenta de bioeconomía año con año, lo cual ya se ha realizado para esta, pero también nos da la posibilidad de replicarlo, digamos, para otros países. Y también les da a ellos la posibilidad de utilizarlo para otras cosas que no sea bioeconomía. Es decir, sí bioeconomía, pero también otros temas, ¿no? Entonces, ahí es donde dejo como la inquietud, que esto han sido capacitaciones que el Banco Central de Costa Rica ha pedido bajo demanda a CEPAL, y que, digamos, podría darse, digamos, en otros países bajo un marco de un acuerdo de cooperación. Y terminamos otra vez con la diapositiva del principio. 17.5% de la producción, 12% de las importaciones, 24% de los impuestos, 8% de los insumos y 27% de las exportaciones, 25% del consumo final y un poquito, 3.7% de la formación bruta de capital. Con eso, pues, yo les doy las gracias. Muchas gracias, Bernardo, por una excelente presentación. Ya tenía conocimiento sobre esto, pero siempre es refrescante volver a ver los resultados y ahora extendidos para el caso de varios países de América Latina. Voy de una vez con las preguntas que tenemos, porque para tratar de apegarnos al horario que le dimos a los participantes del evento, vamos a tratar de hacer la sesión de discusión un poquito más corta. La primera de ellas sería de Juan Manuel García Samaniego, que dice: el sistema de cuentas nacionales tradicional en Ecuador mantiene la diferencia a nivel de sector primario, secundario y terciario. ¿Cómo se puede identificar claramente cuáles de las cuentas de estos sectores aportan a la bioeconomía y clasificarlas así? Esta fue una de las preguntas que surgió al inicio de la presentación. Tal vez ya hay un poco más de aclaración una vez que fuiste por las actividades, pero tal vez para que respondas brevemente. Vamos respondiendo entonces. Ok. Entonces, sí, digamos, como decía, hay para los productos, para la clasificación de productos, no hay tanto elemento discrecional. Es decir, si estamos hablando de un pasto es biológico, ¿sí? Si estamos hablando de tornillos, un tornillo no es biológico, ¿sí? Y entonces en la parte de los productos es como más fácil. De ahí, las actividades económicas tradicionalmente tienen una producción primaria y una producción secundaria, ¿sí? Entonces las actividades económicas agrícolas, por ejemplo, la producción no sé, de azúcar, produce azúcar, ¿sí? Entonces nosotros la clasificamos como bioeconómica, ¿sí? Obviamente, la actividad económica de producción de azúcar también produce cosas como, no sé, en Guatemala produce postes de madera, no sé por qué, ¿verdad? Pero los vende y aparecen dentro de su producción. Entonces, sí, hay una parte que no es definitivamente bioeconómica, pero está clasificada así. Y esta es una forma de hacerlo en muchas de las iniciativas de cuantificación de bioeconomía alrededor del mundo. Como decía dentro de mi presentación, mi propuesta o nuestra propuesta al final de nuestro ejercicio es decir, obviemos la distinción dentro de las actividades económicas y solo mantengámosla en en los productos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces eso nos da un espectro total de bioeconomía menor o mayor que puede tener todas las actividades económicas. Y entonces ahí sí, una actividad como educación, por ejemplo. Una actividad como educación que no es bioeconómica,
o que no la clasificaríamos nunca dentro de bioeconómica, puede tener una producción que vende. Por ejemplo, las escuelas nacionales agrícolas venden su producción y tienen un renglón ahí donde aparece la producción agrícola del sector educativo, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros ya podemos capturar a través de los productos eso. Entonces, así es como se hace en las actividades económicas, y sí, tiene tela que cortar en la parte de las actividades económicas, no tanta duda dentro de los productos. Siguiente. Gracias, Renato. Perdón más bien porque por un momento me pareció la conexión inestable, entonces duré un poquito, por eso fue que quité la cámara, disculpen. La siguiente pregunta es de Mark Giovanni Vaca Bennett, que dice, ¿cómo hacemos para implementar estos sistemas en nuestras áreas de trabajo e influencia, particularmente en la zona insular? Sí, digamos, algo que mencionaban al principio que es importante es la disponibilidad de datos, ¿verdad? Nosotros tenemos datos para los países que vieron. En el Caribe no hay, digamos, estos ejercicios macroeconómicos tan desarrollados o tan abiertamente disponibles como están acá. Y entonces, el ejercicio es político, ¿verdad? Es un ejercicio de voluntad política para abrir la información y ponerla a la disposición de los ciudadanos y de los ciudadanos de otros países como nosotros. Muy bien. La siguiente consulta es de Marcia Tambuti. Dice, hola, justo pensando en el turismo, dentro de la biodiversidad, ¿se incluyen los paisajes y servicios asociados al turismo de la naturaleza o están en otros tipos de cuentas? Están en otros tipos de... La respuesta rápida es están en otros tipos de cuenta. Digamos, esta es solo una reordenación o reordenamiento, no sé cuál sería el sustantivo ahí, pero reordenamiento de la producción, de las actividades de producción. Y eso no incluye la producción de servicios de los ecosistemas. Nosotros hacemos eso en nuestro trabajo, pero no está dentro de este tipo de cuenta, ¿verdad? Está dentro de lo que se conoce como cuentas satélites de servicios de los ecosistemas o ejercicios de cuantificación o valoración de servicios de los ecosistemas. Generalmente, sí, solo para explicar ahí, la metodología que se utiliza es geográfica. Se hace un análisis de cómo está el territorio utilizado y en función de la vegetación que esté presente sobre ese territorio, hay una serie de servicios de los ecosistemas que se pueden cuantificar de esa manera. Esa es la forma de la que nosotros lo hacemos. Hay otras más finas, digamos, a nivel biológico. Bien. Gracias. Y tal vez en esa línea tenemos una pregunta de Rosana Gaudioso, bueno, dos por parte de ella. ¿Cómo se consideraron en la cuenta los componentes vinculados a biodiversidad? Y ¿existe información disponible para Uruguay? Creo que la primera se contestó un poco con lo que ya mencionaste, pero tal vez querés andar un poco más. Sí, primero que nada, un cordial saludo a Rosana. Qué gusto saludarte. Sí, no, digamos, es materia todavía pendiente, ¿verdad? Las cuentas nacionales no están diseñadas para esto. Y la biodiversidad, hay algunas cosas como muy escuetas de venta de animales en algunos de los países, pero no, digamos, no aparece la cuantificación de especies silvestres, nada de eso. Uruguay, no sé por qué no lo hicimos, no está dentro del repositorio. No está dentro del repositorio. Pero, digamos, estaría la posibilidad de implementar este mismo proceso si estuvieran los cuadros de oferta de utilización disponibles en algún momento. Toca que hables con Rosana entonces para ver el caso de Uruguay. Gracias Rosana por la pregunta, Renato por las respuestas. Mercedes Montero nos dice cómo se categorizan los servicios de investigación dentro de la bioeconomía extendida.
Los servicios de... Investigación. Sí, ok. Digamos, los servicios de investigación es algo que los países sí cuantifican, pero a un nivel muy agregado. ¿Sí? La clasificación SIU de las actividades económicas sí hace la distinción entre investigación, no recuerdo, pero investigación que está relacionada con, digamos, con recursos naturales, y la investigación que no está relacionada con eso, ¿verdad? Entonces el tema como que la investigación científica, industrial, todo eso en uno, y lo que es como biológico en otro. Esa es lo más que llega a la clasificación. Pero ya cuando pasamos a los países la tienen todo junto, ¿verdad? Los países, digamos, las contabilidades nacionales no permiten hacer esa, hilar tan fino. Entonces, no queda plasmado, y tampoco queda plasmado, y es un poco porque no está plasmado dentro de las contabilidades. Eso nos lo explicaba Henry Vargas hace un tiempo. No está plasmado dentro de las contabilidades nacionales el uso y la importancia que hacen muchas de las empresas de todo lo que es patente de cosas relacionadas con los recursos naturales. Entonces sí, esa definitivamente es una materia pendiente. Pero esa sería la forma de encontrar. Gracias. Tenemos 3 preguntas más. Voy a hacer una de momento, un comentario, y espero la respuesta de Adriana, a ver si podemos hacer las otras 2 o si es necesario que las dejemos para contestarlas por escrito. En realidad me parecen valiosas para verlas de una vez en el conversatorio si tenemos la oportunidad, pero quedo atenta a lo que me indique Adriana. Por mientras le pregunto... Adelante. Creo que nos Okay. podemos pasar unos 5 minutitos, no hay problema. Sí, creo que no tomamos más que eso, porque los otros son comentarios. El siguiente comentario o pregunta es por parte de Rosilia Rojas de Costa Rica, Renato, y dice, creo que se refería específicamente a la parte que estabas hablando de lo de los impuestos. Dice, ¿no tendrá más bien que ver en el caso de Costa Rica con la exención de impuestos a empresas de zonas francas que quizá no producen tantos productos bioeconómicos? Es un supuesto respecto a esto. Es posible, digamos, como decía yo, esta tasa impositiva implícita que yo calculo no es explícita, valga la redundancia, o valga la referencia circular ahí. Es solo como el resultado de la política fiscal. Entonces, digamos que no necesariamente ha sido hecho a propósito, porque al final son como que son las imposiciones que se hacen al sector más que todo agrícola, ¿verdad? No sé, puede ser, digamos, puede ser que Costa Rica le esté dando exenciones importantes a algunos exportadores, pero no sé qué tanta importancia o qué tanto peso puedan tener esas zonas francas, ¿verdad? En la economía nacional. Generalmente no es mucho, ¿verdad? Es más la DACA, más la publicidad que hacen esas zonas francas. No es como China, digamos, que sus zonas francas sí son unas grandes cosas, ¿verdad? En los países nuestros no son tanto. Muy bien. Camila Moreno dice, buenos días. No me queda claro cómo se filtran productos que, aunque provenga de material biológico, no cumplen con características de sostenibilidad, innovación y demás que trae consigo la definición de bioeconomía. No necesariamente toda la producción del agro cumple con estas características. Gracias. Claro. Digamos que la definición de bioeconomía es una definición más orientada a recursos biológicos. La parte de sostenibilidad no está necesariamente incluida dentro de la definición. Y entonces, claramente se puede hacer un uso desmedido de productos biológicos, ¿verdad? El bosque es uno de los ejemplos de siempre, ¿verdad? Nosotros en Guatemala tenemos la cobertura forestal de varios años y a eso le llamamos el striptease del bosque, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el aumento del uso de maderales en la producción es una cuestión sostenible siempre, ¿verdad? Aquí entonces se aplica no el greenwashing, sino como el
bioeconomy washing también, o sea que por ahí se Biowashing. pueden filtrar, biowashing, sí, se pueden filtrar algunos. Ok, gracias por eso. Tenemos dos comentarios que los voy a hacer al final. Paso una pregunta de José Acosta, que en este caso soy yo la que lo saludo. José, qué bueno que nos acompaña hoy. Dice, gracias por la presentación. Existen actividades económicas que utilizan de forma directa los productos producidos por la agricultura, pesca y silvicultura. Sin embargo, también existen otras actividades que utilizan estos productos de manera indirecta. ¿Cómo se llevó adelante la identificación de las actividades económicas que implican una utilización indirecta de este tipo de productos basados en biomasa? Ok. Digamos, eso requiere un análisis un poco más profundo, que sí lo hicimos para Costa Rica, no lo incluimos dentro de la presentación porque no lo tenemos para el resto de los países. Pero ahí sí, como teníamos a las actividades caracterizadas como bioeconómicas o no bioeconómicas, entramos a analizar la matriz de insumo-producto. Y entonces ahí es donde nosotros pudimos ver, asociar, digamos, a cada una de esas producciones, la producción directa e indirecta, y el consumo intermedio directo e indirecto, es decir, aquel que se hace, si yo le compro al sector, no sé, al sector alimentos, ¿verdad? Yo compro alimentos, eso es una manufactura. O al sector servicios, puede ser a un restaurante, ¿verdad? Le compro comida. Ese sector le compra alimentos al sector de alimentos. Y el sector de alimentos, que es una manufactura, le compra los insumos básicos al sector agrícola. ¿Sí? Entonces, eso sí aparece dentro de ese círculo virtuoso, dentro de nuestro análisis, como lo que se llama el multiplicador de los productos, de las actividades bioeconómicas. Entonces, nosotros determinamos un multiplicador que nos salió mucho más alto para las actividades bioeconómicas que para las no bioeconómicas. Sí hubo una diferencia, digamos, significativa entre el multiplicador de lo bioeconómico, y eso lo que nos dice es que, digamos, hay ese elemento de virtuosidad dentro de la economía, una inversión al sector bioeconómico va más allá, digamos, genera más valor en las diferentes actividades. Y eso también nos permitió hacerlo un multiplicador de empleo, ver que, digamos, se genera más empleo directo e indirecto también, y un multiplicador de uso energético también. Esa es la forma a través de la cual se hace, digamos, no lo incluimos para todos los países que lo hemos hecho porque no teníamos matrices de insumo, digamos, estandarizadas al ejercicio. Muchas gracias, Renato, por contestar todas las preguntas que te hicieron. Hay dos comentarios adicionales que los leo brevemente antes de pasarle la palabra a Adrián. Uno, bueno, era una consulta de Esther Vázquez que preguntaba si había algún chat o algún mecanismo donde se pudiera discutir sobre economía y compartir los datos del tema, a lo que Adrián respondió que desde CEPAL se está trabajando en eso. Entonces podrán esperar noticias de esto pronto. Y Cintia Córdoba dice que muchas gracias, que es interesante conocer la importancia de la bioeconomía para estos países y que ojalá los puedan formalizar esta cuenta dentro de sus cuentas nacionales. De nuevo agradecerte por el espacio para responder las consultas. En todo caso, creo que a través de las publicaciones pueden tener tu contacto y te pueden hacer consultas directamente en caso que no hayamos logrado abarcar alguna o que esta servidora no haya visto una dentro de los del chat, y le pasaría la palabra a Adrián para dar las palabras de cierre del evento. Muchas Solo gracias, Irene. Perdón, antes de, ahí puse mi número en el chat. Si alguien quisiera, digamos, Adrián va a hablar sobre las iniciativas que se están haciendo, pero si alguien quisiera unirse al chat de Comlac, ¿verdad? Que es, muchas de las personas invitadas del día de hoy están a ese chat. Es un chat que maneja Juan Pablo Castañeda, pero me pueden enviar un mensajito ahí y yo los refiero ahí al chat de Comlac donde se discuten temas de cuentas ambientales en general. Gracias y te dejo la palabra a Adrián. Gracias, Irene. Gracias, Renato. Yo antes le paso a Romina Laumann de la Cooperación Alemana. Hola a todos, gracias. Gracias, Adrián. Solo confirmar si me escuchan bien.
Sí. Sí, súper, ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación aquí a participar un poquito del cierre, un honor. Y gracias a Recursos Naturales, a Adrián, a ti, también a Andrés, con quienes estamos trabajando mucho en el área de bioeconomía. Y por supuesto a Janet Sánchez por darnos hoy la bienvenida, recibirnos, contextualizarnos y darnos el espacio también hoy. Felicitaciones, Renato. He estado escuchando muy atentamente. Ya la escuché una vez a la presentación. Fue un gusto hoy escucharlo otra vez. Muy didáctica y muy interesante. Pero a ti por el trabajo que están haciendo, la iniciativa, y a todas las personas que están participando en esta iniciativa, en este proyecto, porque en el contexto en el que nosotros trabajamos, ustedes nos recuerdan qué importante es la información y el análisis de esta información, cuál es, qué clave es el rol de los sistemas integrados de cuentas nacionales, las cuentas satélites en lo que ustedes están trabajando, como una herramienta para conocer cómo se están desempeñando distintos sectores económicos y para ver y comprender qué está evolucionando, cómo se está desarrollando. Yo quiero, para nosotros es importante contextualizarlo dentro de nuestra cooperación, CEPAL, BMZ, GIZ, la cooperación alemana y CEPAL, en que esto es importante en términos de informar procesos de planificación, en las asistencias técnicas que brindamos juntos en la cooperación, y también si soy conservadora, ustedes con el trabajo que están en este momento nos ayudan a entender cómo interactúan el ambiente, el medio ambiente, los recursos naturales y el circuito económico, ¿no? Eso lo necesitamos, es urgentemente necesario para nosotros para poder brindar apoyo al diseño de esos modelos a los que se refería Janet cuando comenzó, nos dio la introducción, diseñar un sistema, una economía, un modelo de desarrollo regenerativo que produzca bienestar social dentro de las fronteras planetarias, ¿no? De eso se trata nuestro proyecto y lo que ustedes hacen es una condición para eso, es algo que necesitamos más y mejor todavía, así que una muy, muy buena inversión. Y por el otro lado también es muy interesante ver cómo eso nos da la base también, nos abre espacios de, estaba observando también el chat, ¿no? Las preguntas que remiten otra vez a la definición de bioeconomía. Entonces lo importante que es la información para abrir, para convocar y para abrir espacios de debate y de reflexión sobre qué entendemos sobre economía, ¿no? Los resultados a los que ustedes llegaban, que bueno, bioeconomía es un continuum, ¿no? No hemos incluido ahora las dimensiones de sostenibilidad en esto, pero se puede pensar sobre eso, ¿no? Es interesante ver todo lo que eso genera también como efecto secundario, así que nuestro apoyo para seguir colaborando en eso. Y bueno, gracias nuevamente y me quedo muy curiosa para ver cómo se sigue desarrollando esto también, cómo lo usamos para nuestras asistencias técnicas, por supuesto. Sí, con eso yo quiero cerrar. Me dieron la tarea que recordar otra vez sobre el cuestionario, pero supongo que lo vas a hacer, Adrián. Así que Sí. otra vez remitiendo la información, ¿no? Lo importante que es la información. Gracias, Romina. Sí, les recuerdo Gracias. que antes, al salir, les va a aparecer un pequeño cuestionario y que por favor nos colaboren con ello. No, muchas gracias por tus observaciones, Romina, y sobre todo te tomamos la palabra sobre el apoyo y porque ese es un tema en el que evidentemente la CEPAL tiene una fortaleza, todo el tema de la información y así como hay demandas para cuentas satélites sobre bioeconomía, hay demandas para cuentas satélites sobre turismo, sobre que vienen por lo sectorial, no necesariamente llegan directamente a estadística, pero que nosotros dependemos de la información de los repositorios de información disponibles en la información estadística. Y como comentábamos en la reunión previa de la semana pasada, las cuentas de oferta y utilización son un recurso valiosísimo, pero
hay que desarrollar los mecanismos, los instrumentos para generar esa información, y que es un poco la herramienta que se ha venido, que no es evidente, todo el trabajo de programación en R, de creación de bases de datos, ¿cómo se llama? Para cuentas, para matrices de transformación, para ir de un lado a otro, etcétera. Entonces, yo quisiera destacar, bueno, hay aquí un proceso que es importante tener un marco de política pública. El ejercicio en Costa Rica respondió a una demanda para apoyar el proceso de seguimiento de la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Leí ahora, hace un momento, comentario de Gabriela Sturdillo, quien le envió un efusivo saludo en Ecuador, sobre el proceso en la elaboración de la Estrategia Nacional de Bioeconomía en Ecuador, y cómo esto puede ser un elemento importante. Yo, sobre la definición de bioeconomía, y esto, esa caracterización a la que se hace referencia, y que ahora está más también centrada en el Consejo Asesor Internacional sobre Bioeconomía Global, hay posiblemente muchas definiciones de bioeconomía. Unos enfatizan la economía de la biotecnología, etcétera. Pero lo que se ha llegado es como un consenso sobre cómo poder caracterizarla, cuáles son esos elementos, y eso es un poco lo que nos ha permitido instrumentalizar, digamos, para llegar a la parte de cuantificación. Todavía quedan retos. La cuantificación de los temas de investigación y desarrollo es uno. El vínculo con las cuentas de ecosistemas, servicios ecosistémicos, es otro. El tema de la sostenibilidad. Ahí yo quisiera hacer referencia a trabajo que ha venido desarrollando la FAO para el desarrollo de indicadores de sostenibilidad para la bioeconomía. Eso es una cooperación que importante destacar. También ha sido apoyada por el gobierno alemán a través del Ministerio de Agricultura. Así que hay muchas cosas. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, nosotros empezamos a trabajar en la publicación de los resultados. Eso no estaba previsto, pero vamos a generar una publicación posiblemente en la serie de manuales de la CEPAL, para poner a disposición el código, porque creemos que estos son las herramientas, hay que hacerlas disponibles, entonces, para quien quiera utilizarlo. Y bueno, estamos en el inicio de una discusión que esperamos sea fructífera. Estamos disponibles, y ahí ya nos dice Romina que podemos contar con la cooperación alemana para apoyarnos en procesos de cooperación técnica. Así que para replicar el ejercicio, pero sí destacando que esto sea parte de un proceso y no sea un ejercicio ad hoc, de un proceso de institucionalización, idealmente como se ha hecho con el Banco Central. Entonces, en ese sentido, destacar ese elemento para que ir creando capacidades en la región, y divulgar estas contribuciones también a la comunidad internacional. Hay muy poco que se ha trabajado en el ámbito de la cuantificación económica de la bioeconomía de una manera integral, como lo planteaba Romina, con el circuito económico y el circuito de los recursos naturales. Entonces, les agradezco mucho la participación. Iniciamos con 66 personas a las 12:03 del mediodía, hora de Santiago. Son las 13:45 y estamos con 85 personas. Así que terminamos con más personas de las que iniciamos, y eso me parece muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan unas muy buenas tardes y un buen día en general. Buenos días todavía para los colegas de Centroamérica. Muchas Chao. gracias a todos. Chao. Gracias. Pero buen día.